Buenas. Bueno, después de estos problemas técnicos que hemos tenido, voy a continuar yo con el RST, donde lo hemos dejado, ¿vale? Bueno, pues ya tenéis que tener en pantalla Melia Hotels, que nos lo pedían para una visión core. Bueno, como siempre, a la izquierda, mensual en este caso, y a la derecha, semanal. Bueno, ya vemos que aquí la formación de un amplísimo suelo redondeado y como la zona de los 8 euros es la zona clara de resistencia a superar, ¿no? Ya tenemos en mensual una etapa 2 con máximos relevantes crecientes, mínimos relevantes crecientes y un detalle, ¿no? Un detalle como el mes de enero, ¿no? Pues superamos la media de 200, bueno, y parecía que no podía con ella, al final aguantó, ¿no? Media de 200 plana y bueno, para mí un poco sería la zona clave, dejándolo aquí lo que sería un patrón 1, 2, 3 y por encima de 760 quizás pueda ser el aviso definitivo de que, bueno, de que este siguiente impulso va a ser el bueno ya para superar esta zona de los 8 euros, ¿no? Que es donde realmente se le abre el camino libre hasta su siguiente objetivo, ¿no? Que sería, bueno, cubrir la formación del amplísimo suelo redondeado que nos ha dejado en los últimos 5 o 6 años, ¿no? Rumbo a la zona de los 12 euros. Si la vemos en semanal, bueno, pues en semanal igualmente, ¿no? Teníamos una etapa 2, bueno, una etapa 3 y una etapa 4 muy vertical que la media 200 justo frenó, ¿no? Frenó y puso fin a ella. Desde ahí, bueno, empezó a construir el fallo de patrón de venta de uno, ya una etapa uno ya queriendo iniciar una etapa 2, ¿vale? Ya la media de 20 claramente alcista, los mínimos relevantes crecientes y bueno, un primer patrón de compra uno, que por la verticalidad de la caída, bueno, ha requerido de un retest, que es justamente lo que nos ha hecho esta semana, ¿no? Y parece que se dispone nuevamente a arrancar, ¿no? Para mí, yo creo que la zona clave es la zona de los 760, porque bueno, confirmaría el inicio de la etapa 2 claramente en marco temporal semanal y probablemente sea el impulso, ¿no? Definitivo para superar esta gran zona de los ocho euros que hemos visto en mensual, que es la zona clave. Con lo cual, bueno, interesante. La siguiente que nos pedía, ay, BBVA. Bueno, en este caso volvemos a la estructura habitual de semanal y diario. Bueno, en semanal, bueno, ya vemos, si comentábamos antes que el IBEX tenía un movimiento ya muy, muy extendido, pues BBVA yo creo que incluso más, ¿no? Tenemos una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, bueno, 10 velas alcistas, bueno, a un 27% de la media, o sea que no suele ser habitual, ¿no? Con lo cual lo más normal es que más pronto que tarde se inicie una inhalación dentro de esta etapa 2, pero bueno, el precio se tiene que tomar un descanso. Si nos vamos al diario, bueno, vemos vías del tren, máximos relevantes crecientes, mínimos relevantes crecientes y de momento, bueno, un signo claramente alcista, ¿no? Si bien, bueno, ya empieza a ser excesivo, ¿no? La verticalidad de este movimiento, sobre todo en semanal, pero bueno, aquí ya vemos el viernes una primera pista, ¿no? De que quizás el precio esté llegando a zonas ya importantes, como el hueco profesional del viernes de momento no se ha cubierto, ¿no? Que pudiera ser la primera pista de que el precio se tome un descanso, ¿no? Bueno, de momento, si estamos dentro, lo lógico es ser ya un poquito más agresivo con los stops, para, bueno, con la idea de que cuando el precio inicie la inhalación, al menos que nos saque lo más arriba posible, ¿no? Pero si es para entrar, de momento no sería interesante, pues que tenemos, bueno, semanal una etapa 2 ya demasiado extendida, ¿no? Bueno, nos pasamos ahora al mercado americano. Vamos a ver los índices, ¿no? Empezamos por el Standard Poor's. Bueno, en semanal, etapa 2, ¿no? Etapa 2, con vías del tren, máximos relevantes crecientes, mínimos relevantes crecientes. Y bueno, comentábamos la semana pasada que hemos tenido un fallo, ¿no? Un fallo de patrón de ruptura a continuación alcista. Y bueno, siempre que tenemos un fallo, lo lógico es que el precio venga a buscar su zona de soporte mayor, ¿no? Cosa que es lo que habría hecho esta semana, ¿no? Habría ido aquí a la zona de los 580 y desde ahí, bueno, nos deja una vela roja, ¿no? Pero con una mecha importante, ¿no? Además, finalizando por encima de la media de 20, lo cual nos sugiere de que, bueno, al menos esta semana intente continuar, ¿no? Con este rebote que parece
que iniciamos a final de semana. Si nos vamos al diario, bueno, el diario continuamos, ¿no? Con estos 3, 4 meses que llevamos de movimientos erráticos, ¿no? Lo que, bueno, errático además con grandes huecos y con movimientos muy, muy verticales en ambos sentidos, ¿no? Lo cual hace muy complicada la operativa de swing. Aquí vemos, ¿no? El fallo que hemos comentado en semanal, como lo teníamos aquí en diario, más claramente, y bueno, y como el precio ha vuelto a su zona de soporte mayor, ¿no? Zona de los 590 en este caso, y bueno, y a cubrir la siguiente zona que es el hueco, ¿no? El hueco que dejo aquí en la zona de los 580. Y desde ahí, bueno, el viernes nos hace un arranque con una gran vela sólida, lo cual nos sugiere de que, bueno, de que este arranque pueda tener más continuidad, ¿no? Si bien la verticalidad de la caída, lo lógico sería que, bueno, esta etapa 4 que tenemos, primer patrón de venta uno seguramente de fallo, ¿no? Bueno, y será el segundo, ¿no? El que se decida si realmente va a tener más continuidad, va a iniciar una etapa uno o continuaremos con la etapa 2, ¿no? Ya digo, movimiento muy vertical, igualmente, ¿no? La respuesta, bueno, el arranque de inhalación también con gran vela sólida, menos potente, ¿no? que la, que la, que la de la caída, lo cual nos sugiere de que, bueno, el patrón de venta uno quizás en primera instancia dé fallo, pero en segunda probablemente acabe teniendo continuidad, ¿no? Y que vuelva nuevamente como mínimo, a retestear la zona de los 580, ¿no? Si nos vamos al Nasdaq, bueno, la situación es muy similar, ¿no? Semanal, etapa 2, ¿vale? Con vías del tren, máximos relevantes crecientes y mínimos relevantes crecientes, ¿no? Bueno, un mínimo relevante que ya por primera vez, bueno, desde octubre del 2023, por primera vez van a ser decrecientes, ¿no? Porque, bueno, ya vemos que mínimamente, ¿no? Pero esta vela esta semana nos deja una mecha ya por debajo del mínimo relevante anterior. ¿Vale? Igualmente aquí vemos claramente el fallo de patrón de ruptura a continuación alcista y como el precio ha vuelto a su zona de soporte mayor. Bueno, desde ahí parece que quiere iniciar un rebote que habrá que ver, ¿no? Habrá que ver en qué se queda, ¿no? De momento media de 20 alcista, media de 40 alcista, con lo cual mantenemos estructura de etapa 2. Si nos vamos al diario, bueno, pues lo mismo que hemos comentado en el Standard Poor's, ¿no? Movimientos erráticos, ¿no? Erráticos y muy verticales en ambos sentidos con huecos, ¿no? Lo cual hace casi impracticable la operativa de swing. Vemos cómo el fallo de patrón de ruptura continuación alcista lo tuvimos aquí, y desde ahí, bueno, el precio ha vuelto a su zona de soporte mayor por una verticalidad, bueno, que nos sugiere de que el primer intento de rebote, probablemente de fallo, requiera de un retest, ¿no? Ya tenemos una etapa 4, ¿no? Una etapa 2, etapa 3 y etapa 4 al haberse perdido estos tres mínimos relevantes. Bueno, ahora parece que arranca el viernes, ¿no? Por una gran velocidad. En principio, bueno, no ha consumido ni siquiera el 50% de la vela del día previo, lo cual nos sugiere que pueda tener quizás más continuidad, pero probablemente el patrón de venta uno siguiente al menos vuelva a retestear la zona, ¿no? Con lo cual, bueno, una visión a un poquito más de largo plazo, la zona de los 500, la zona clave, ¿no? Sobre todo porque, bueno, va a delimitar, bueno, que tengamos más continuidad en esta etapa 4 en diario y que finalmente la etapa 2 que tenemos en semanal acabe siendo una etapa 3, ¿no? Porque si realmente tenemos una semana en la que los mínimos vuelven a ser decrecientes, ya dará lugar a que la media de 20 se vaya aplanando y ya empezaremos a considerar el escenario de etapa 3, ¿no? Con lo cual, bueno, semana clave en el sentido de que, bueno, ver un poco la consistencia de este rebote, ¿no? Y por último, si nos vamos al Russell, bueno, Russell semanal ya no podemos hablar de etapa 2, ¿no? No podemos hablar de etapa 2 porque, bueno, ya tenemos media de 20 bajista, ¿no? Bueno, una media de 20 bajista y máximo relevante decreciente y mínimo relevante que también van a ser decrecientes. ¿Vale? Tenemos estos dos que eran, bueno, que ya ponían en duda, ¿no? Desde hace semanas la etapa 2. Y aquí ya claramente ya nos confirma escenario de etapa 3, ¿vale? Si bien la mecha nos sugiere de que pueda tener un arranque de semana iniciando un rebote, ¿no? Pero ya seguramente será para buscar el siguiente patrón de venta uno que dé inicio a la futura etapa 4. Si nos vamos al diario, bueno, pues igualmente tenemos una etapa 4, bueno, que parece que, con una exhalación que parece que pudiera finalizar con el hueco novato del viernes.
¿vale? Un hueco que abrió justo por debajo de la zona de soporte, ¿vale? En este hueco de aquí, desde ahí se reestructuró nuevamente al alza, ¿no? Bueno, dejando una gran vela sólida, bueno, de menor tamaño, ¿no? Que las velas bajistas de las últimas semanas, pero bueno, que parece que sería el arranque de inhalación, ¿no? Una inhalación que probablemente sea para, bueno, para buscar el siguiente patrón de venta uno que dé continuidad a la etapa 4. Bueno, pasamos ahora a los valores que nos habéis solicitado. Bueno, el primero de ellos, sí, para el lado alcista, bueno, semanal, una etapa 2, máximos y mínimos relevantes crecientes y vías del tren, ¿vale? Con lo cual, bueno, el aspecto impecable, ¿no? Esta semana nos deja una bottom tail y, bueno, que podríamos tener un nuevo patrón de compra uno semanal por encima de la zona de los 130, 131. En diario, bueno, en diario igualmente, etapa 2, si bien una última inhalación muy vertical, bueno, que ya vemos que ha requerido de un retest y por encima de, de la zona de los 130, pues podría ser interesante, ¿no? Porque, bueno, estaríamos activando el patrón de compra uno en ambos marcos temporales, ¿no? Tanto en semanal como en diario, ¿no? Con lo cual yo vigilaría esta zona, ¿no? La zona del último mínimo relevante. ¿Vale? Y la zona de los 130, ¿no? Bueno, en este rango me mantendría un poco al margen, ¿no? Vale. Siguiente valor que nos piden es Aris. Bueno, semanal, igualmente, etapa 2, ¿vale? Y parece que arrancando nuevamente, ¿no? Esta semana nos deja lo que sería un nuevo patrón de ruptura a continuación alcista, con esta gran vela sólida que nace justo en la zona de la media de 20, lo cual nos sugiere de que pueda tener más continuidad. Si lo vemos en diario, pues igualmente, una etapa 2 que además nos deja un patrón 1-2-3. Patrón 1-2-3 con una gran vela sólida que arranca cerca de la media, bueno, justamente en la zona de la media, además superando máximos relevantes previos y una inside bar en el tercio superior, lo cual nos sugiere, bueno, de que pueda tener más continuidad en las próximas sesiones, ¿no? Vale, pasamos al siguiente que nos piden, que es de V. Bueno, de V nos lo piden por hueco profesional. Bueno, esto es un valor en semanal, etapa 4, ¿no? Teníamos una etapa 4 muy vertical, aquí la formación de un suelo redondeado, una etapa uno, incluso un inicio de etapa 2, ¿vale? Vemos como tuvimos un inicio de etapa 2 y luego lo que sería un fallo de patrón de ruptura, ¿no? A continuación alcista, bueno, que ha retomado el precio nuevamente a una etapa 4, ¿vale? Una etapa 4, bueno, yo creo que está en zona de mínimos, ¿no? ¿Vale? Con un hueco shock que llamamos, que bueno, que yo creo que no debe de tener mucha más continuidad, ¿vale? Lo lógico sería que el precio ya encuentre en la próxima sesión de freno y bueno, y luego nos haga lo que sería la correspondiente inhalación dentro de esta etapa 4. Si lo vemos en diario, bueno, pues en diario tenemos un hueco profesional. Bueno, que era ya un movimiento ya que ya estaba iniciado, ¿no? El movimiento bajista se había iniciado y bueno, tenemos un hueco, más que un hueco profesional, que sí lo es, yo identificaría más como un hueco novato, ¿no? Este hueco va a poner fin seguramente a este movimiento. Probablemente le cueste algunas sesiones reestructurarse, pero lo lógico sería que inicie lo que sería la inhalación, primero hacia la zona de los 17 y luego zona de los 19, donde tenemos la zona de resistencia menor, ¿no? Por lo cual, bueno, salvo para buscar ese rebote, no la veo interesante ahora mismo, ¿no? La siguiente que nos piden es Rapid. Bueno, Rapid la piden por patrón explosivo alcista. Bueno, semanal, tenemos una etapa 4, también muy similar a la anterior, ¿no? Vemos que teníamos aquí una etapa uno, incluso un amago de etapa 2 que no puede, y desde ahí etapa 3 y retoma etapa 4, ¿no? Una etapa 4 que ya nos ha dejado una y dos, tres grandes velas sólidas, ¿no? Que sabemos que es una de las formas en las que finaliza, bueno, nos anuncian en la proximidad del fin del movimiento, con lo cual podría ser interesante para buscar lo que sería la inhalación, ¿no? Una media de 20 que está a un 33%. Si lo vemos en diario, ya vemos que tenemos un movimiento muy extendido,
y bueno, un 16% de la media. Y bueno, parece que nos deja una pequeña bottom tail, de momento sin grado de penetración en la vela previa, ¿no? Por lo cual, bueno, sugiere de que de momento aún le puede quedar. Solamente a la superación del máximo del día previo se activaría el patrón explosivo alcista, ¿no? Bueno, de momento no, yo digo, el grado de penetración es nulo, lo cual no impide de que podamos tener incluso alguna vela más bajista, ¿no? Antes de que se inicie la inhalación. Interesante por el patrón explosivo alcista, por la vertical de la caída, pero de momento un poco verde, ¿no? Por así decir. A ver, la siguiente que nos piden es Tempus. Bueno, está valor de reciente salida, no tiene mucho historial, pero me parece que quiere empezar a construir lo que sería una etapa 2, ¿no? Bueno, tuvimos una mini etapa 4 que finalizaba con este doble mínimo, desde ahí arranca con fuerza, ¿no? Con un hueco. Y bueno, y superando máximos relevantes previos, con lo cual, como mínimo, escenario de etapa uno, ¿no? Ya el precio parece que quiere aguantar por encima de la media de 20, pero de momento, bueno, una inhalación muy vertical, lo cual nos sugiere de que al menos requiera de un retest. Y en diario, bueno, pues en diario teníamos una etapa 2 que ya parece más una 3, ¿no? Ya parece más una 3 porque, bueno, ya la media de 20 está plana, ¿no? Incluso, bueno, plana, incluso bajista se ha puesto y ya tenemos uno, 2, 3, 4 cierres por debajo de la media de 20, ¿no? Y el precio, bueno, casi a un 19% de ella, ¿no? Con lo cual, etapa 3, ¿no? Una etapa 3 con una inhalación muy vertical que parece que podría haber puesto fin el viernes con este hueco, ¿no? Este hueco novato. Y desde ahí parece que quiere arrancar la inhalación. La inhalación simplemente, bueno, primera zona objetivo sería la zona de los 69,70, ¿no? Donde tenemos este hueco que nos dejó aquí y que probablemente sea un punto interesante para buscar posiciones cortas, ¿no? Con el arranque a lo que sería la futura etapa 4, ¿no? Que tendríamos probablemente cuando perdamos la zona de los 50, ¿no? ¿Vale? Con lo cual, un movimiento tal que así, ¿no? Un poco en consonancia con lo que hemos comentado en semanal, ¿no? De que esa inhalación tan vertical seguramente requiera de un retest, ¿no? Que el primer intento no pueda. El primer intento sería a lo que sería la inhalación de esta etapa 3 y, y luego al siguiente habría que ver si la zona de los 50 aguanta, poniendo fin a esa hipotética etapa 4 y entonces quizás fuera interesante, ¿no? De momento no parece interesante. La siguiente que nos piden es ALAP. Bueno, también, ¿no? Un valor de reciente salida, no tiene mucho historial. Bueno, parece que teníamos una etapa 2 en semanal, pero igualmente, ¿no? Ya más bien una etapa 3, ¿vale? Una etapa 3, ¿por qué? Porque los mínimos relevantes ya son decrecientes y ya tenemos uno, 2, 3, 4 cierres por debajo de la media de 20 que se ha aplanado, ¿vale? Entonces, bueno, etapa 3, ¿no? Si bien pudiera parecer que quiere iniciar lo que sería la inhalación, pero seguramente será, bueno, para buscar esta zona, ¿no? La zona de los 105, 110, donde lo lógico sería buscar el siguiente patrón de venta uno para buscar la futura etapa 4. Si lo vemos en diario, bueno, pues igualmente, ¿no? Tenemos una etapa 4 y el viernes incluso con un hueco, ¿no? Saltando por debajo de la media de 200. Bueno, a un 18% de la media y en zona de soporte, ¿no? Quizás puede tener algo más de continuidad, pero lo lógico sería que tuviéramos un arranque de inhalación, un poco con lo que hemos comentado en semanal, ¿no? ¿Vale? Esta zona de soporte tenemos aquí. Bueno, quizás inicie la inhalación y quizás sea interesante buscar el siguiente patrón de venta uno para darle continuidad al movimiento, ¿no? ¿Vale? O tal como tengamos algo así, y bueno, y que aquí busquemos el patrón de venta uno para buscar el siguiente movimiento. Bueno, siguiente que nos piden, BTU, que la piden para el lado corto, ¿no? Bueno, para el lado corto realmente valor claramente bajista en etapa 4 en semanal, pero quizás con un movimiento ya muy extendido, ¿no? Un valor que ha venido desde los 30 hasta los eh, 13, ¿no? Más de un 50%. Y ya está bastante extendido. Lo único sería que más pronto que tarde tuviéramos el arranque de inhalación, ¿no? Quizás, bueno,
pueda tener más continuidad bajista, sería lo lógico, pero tal como está, lo lógico sería que tuviéramos al menos un intento de inhalación hacia la zona de los 17, ¿no? Que tenemos esta zona de resistencia menor, ¿vale? Si nos vamos al diario, bueno, el diario tenemos una etapa 4 con máximo relevante decreciente, mínimo relevante decreciente y vías del tren, ¿vale? Si bien, bueno, parece que nos deja, después de un movimiento ya extendido, nos deja el viernes una bottom tail que de momento no tiene mucho grado de penetración, pero quizás pueda ser el inicio, ¿no? El inicio de la inhalación, bueno, para buscar incorporando después en el siguiente patrón de venta uno, ¿no? ¿Vale? Un poco que cuadraría, ¿no? Esta extensión que también hemos comentado que tienes en semanal, ¿no? Y un 53% de la media, ¿no? Con lo cual, bueno, interesante para el lado corto, sí, pero no es el timing más idóneo ahora mismo. La siguiente que nos piden, CNC, igualmente, ¿no? Para el lado corto, el semanal, etapa 4. ¿Vale? Etapa 4 con una última inhalación que arrancó aquí, bueno, con una vela potente, lo cual sugería que el primer patrón de venta uno quizás diera fallo, ¿vale? Bueno, que es lo que parece que estaría dejándonos ahora, porque esta vela de aquí probablemente el lunes sea mínimo relevante también, nos dejará estructura de doble mínimo, pero bueno, con media de 20 claramente bajista, las mechas también por arriba esta semana, lo cual nos sugiere de que quizás al siguiente patrón de venta uno que nos dé ya sea el bueno para acabar rompiendo esta zona del doble mínimo que nos deja y bueno, dirigirse a su siguiente zona objetivo, ¿no? En principio la zona de los 53,60 y luego tiene movimiento fluido hasta la zona de los 44. ¿Vale? Si la vemos en diario, bueno, pues en diario igualmente, etapa 4 y incluso haciendo lo que podría ser un patrón 1, 2, 3, 4 bajista, ¿no? Con este arranque con un hueco profesional y gran vela sólida, ¿vale? Entonces, bueno, podríamos tener una primera entrada por debajo de la zona de los 56 30 y luego por debajo de la zona de los 55 donde tenemos el mínimo relevante previo, ¿vale? Pero bueno, un valor claramente bajista y que lo lógico sería que tuvieran más continuidad en las próximas sesiones. El siguiente que nos piden, CGNX, vale, que nos lo piden por patrón 1, 2, 3 bajista, ¿no? Bueno, en semanal, bueno, pues en semanal igualmente tenemos efectivamente un patrón 1, 2, 3 1, 2, 3, 4 bajista y que, bueno, superando, ¿no? Gran vela sólida que supera los mínimos anteriores y luego, bueno, dos inside bar ahí que podrían activar el movimiento, ¿no? Bueno, está en zona de mínimo, bueno, además una zona clave, ¿no? Zona clave porque de perderse esta zona, luego tenemos movimiento fluido, ¿vale? Y este tipo de movimientos suelen acabar en el origen, ¿no? En la zona de los 14, 15. Con lo cual, bueno, interesante para buscar esa entrada por patrón 1, 2, 3, 4 en semanal. Si la vemos en diario, pues igualmente tenemos una etapa 4 y, bueno, igualmente lo que sería aquí el patrón 1, 2, 3, 4 que hemos comentado en semanal, pues aquí se ve también perfectamente, ¿no? Quizás lo lógico sería, bueno, esperar que la media de 20 se vaya acercando un poquito más al precio y siempre que no nos pierda este rango, ¿no? El rango de lo que sería el patrón 1, 2, 3 en semanal, pues bueno, pues puede ser interesante para buscar posiciones cortas, ¿no? Cuando se acaba definitivamente rompiendo por abajo, ¿no? Por debajo de la zona de los 32. Con lo cual, interesante para vigilar en las próximas semanas, ¿no? Si consolida un poquito más esta zona, dando lugar a que la media de 20 se vaya acercando, pues casi que mejor, ¿no? Porque, bueno, tendríamos un patrón con mucho más cerca de la media, que sabemos que siempre nos da más garantía, ¿no? Pero el movimiento, tanto en semanal como en diario, es claramente bajista, ¿no? La siguiente que nos pide, también para el lado corto, Livanova, ¿no? Bueno, muy similar a la anterior. Una etapa 4 con un arranque, ¿no? Con una gran vela sólida
La diferencia con la anterior, bueno, que esta gran vela sólida ya no es la primera vela del movimiento, ¿no? Sino, bueno, es la una, 2, 3, la cuarta vela. Y a diferencia que rompe la primera zona de soporte, bueno, tenemos otra muy cercana que es justamente donde se está frenando, ¿no? Con lo cual, bueno, sería interesante, pero por debajo siempre de la zona de los 40, 25, ¿no? No antes. En diario, pues en diario igualmente, un patrón 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5 en este caso, que además arranca justo desde la zona de la media con un hueco profesional, ¿vale? Un hueco profesional y, bueno, también puede ser interesante, lo único es que tengamos más continuidad. Si bien, bueno, la pega esa, ¿no? La pega que, a diferencia que de la anterior, en la que la gran vela sólida haber perforado ya los mínimos, en este caso no lo ha hecho, ¿no? Y por último, el último valor que teníamos, CHDN, ¿vale? Que lo pedían por patrón de venta uno en semanal, etapa 4, si bien con un movimiento muy extendido y que justo llegando a la zona de la media de 200, ¿no? Ya sabemos que después de un movimiento muy vertical, en primera instancia suele frenar el precio, que es justamente lo que estaría haciendo ahora con la bottom tail que nos ha dejado la semana pasada, ¿no? La bottom tail que quizás nos anuncia, ¿no? El inicio de la inhalación, ¿vale? Con lo cual, bueno, para buscar patrón de venta uno quizás esté un poco verde, ¿no? Habría que ver cómo arranca esta inhalación, bueno, y esperar algunas semanas a que se vuelva a reestructurar para buscar las posiciones cortas, lo cual vemos en diario, ¿no? En diario igualmente, una etapa 4 con vías del tren, pero si bien parece que este arranque de inhalación lo hace con gran vela sólida y quizás pueda tener más continuidad, ¿no? Incluso iniciar lo que es una etapa 1 y una posterior etapa 2, dando lugar a, bueno, a ese arranque de inhalación que hemos comentado en semanal, ¿vale? Con lo cual, bueno, valor en etapa 4 éramos marcos temporales, pero quizás no sea el timing adecuado para buscar posiciones cortas, ¿vale? Bueno, y por último pasamos al par libra dólar, también que también nos lo preguntaban para posiciones cortas. Y bueno, ya vemos que en semanal tenemos una etapa 4 con máximo relevante decreciente, mínimo relevante decreciente, y bueno, y estructura de patrón de venta uno, ¿vale? Bueno, además con media de 200 plana por encima del precio, lo que podría ser el patrón Blast, ¿no? Eh, la única duda o pega, bueno, que este arranque de inhalación lo ha hecho con una gran vela sólida, ¿no? De hecho, ha hecho la inhalación dos impulsos casi iguales, lo cual nos sugiere de que el primer patrón de venta uno, lo normal es que en primera instancia de fallo y requiera de un retest, que seguramente será cuando sea realmente interesante para buscar esas posiciones cortas, ¿no? Esas posiciones cortas, bueno, que vengan a, a buscar la zona de los 1,21, ¿no? Y luego la zona de 1,18, ¿no? Que tenemos aquí marcada. Si lo vemos en diario todavía tenemos una etapa 2, ¿vale? Una etapa 2. Se podría intentar una entrada prematura, ¿no? A la pérdida de la zona de esta zona de aquí, 1,25, por el hecho del movimiento fluido que tenemos, pero probablemente, bueno, ese movimiento venga a esta zona de aquí que hemos comentado en semanal y de aquí inicie nuevamente lo que sería el retest en semanal, ¿no? Bueno, con lo cual yo creo que es interesante para posiciones cortas, pero quizás le pueda quedar un par de semanas, ¿no? Para acabar de definirse, ¿vale? Bueno, y por último pasamos al mercado cripto. Vamos a ver cómo tenemos a Bitcoin y a Ether, ¿no? Bueno, Bitcoin en semanal. Bueno, semanal continuamos con la etapa 2, ¿vale? Continuamos con la etapa 2, media de 20 alcista, media 40 alcista, y máximo relevante creciente y mínimo relevante que muy probablemente ya no van a ser crecientes, ¿vale? No van a ser crecientes, pero bueno, una media 20 todavía claramente alcista, con lo cual todavía le damos margen, ¿no? Le damos margen a esta, a esta etapa 2. Así que bueno, está dejándonos mecha por abajo, lo cual, bueno, nos sugiere de que pueda estar iniciando un rebote, ¿no? Bueno, por eso le damos todavía chance a esta etapa 2.
Si bien, bueno, nos deja una estructura de doble máximo, que ya sabemos que es una de las formas en las que finalizan las etapas 2. Si nos vamos al diario, bueno, pues continuamos con la etapa 4, ¿no? Una etapa 4, además esta semana perforando zona de soporte, ¿no? De soportes importantes, como la zona de los 89-90, y, bueno, con movimiento fluido, ¿no? Después de la formación de un amplio techo redondeado, ya sabemos, ¿no? Cómo suele acabar este tipo de movimiento, que es en el origen del movimiento. De momento, en la zona de la media de 200 ha frenado, ¿no? Ha frenado esta última exhalación, este primer embitting, además dejando una bottom tail potente que nos sugiere más continuidad en la inhalación, pero probablemente sea para buscar el siguiente patrón de venta uno en esa zona, ¿no? Esa zona, la antigua zona de soporte, ahora resistencia, para dar continuidad a esta etapa 4, ¿no? Zona objetivo, primero la zona de los 70-72, donde tenemos el siguiente máximo relevante, y luego la zona de los 67, ¿no? El origen del movimiento, ¿vale? Con lo cual, eso probablemente el semanal que sea, bueno, pues que ahora tengamos un poquito de rebote y que luego la siguiente generación ya confirme el escenario de etapa 3, ¿no? Con lo cual, bueno, en principio mantenemos etapa 2, pero con un aspecto ya muy, muy debilitado. Si nos vamos al Ethereum. Bueno, Ethereum semanal no podemos decir lo mismo, ¿no? Aquí ya tenemos claramente una etapa 4, ¿vale? Teníamos una etapa 2 con un fallo de patrón de ruptura, aquí una etapa 3 perdiéndose los mínimos relevantes previos y precio cortando hacia arriba y hacia abajo, media de 20, y ya claramente una etapa 4, ¿no? Una etapa 4 porque hemos perforado uno, 2, 3, 4 mínimos relevantes previos, ¿no? En una zona clara de soporte, la zona de los 2100, donde parece, ¿no? Que nos quiere dejar esta pequeña mecha e iniciar un rebote, pero ya vemos una etapa 4, eh, y que en una etapa 4 lo lógico es buscar posiciones cortas, ¿no? Si nos vamos al diario, igualmente, ¿no? Etapa 4, y vemos como la zona de los 2200 aguanta a duras penas, pero no hay fuerza, no hay fuerza de momento en el rebote, ¿no? Lo cual nos sugiere de que, bueno, cuando tengamos la inhalación, probablemente, bueno, sea para buscar una entrada a un siguiente patrón de venta uno, y que, bueno, que ya sea el que logre perforar esta zona, ¿no? Una zona realmente importante, ¿no? Porque, bueno, de perderse, tendríamos un movimiento fluido, ¿no? Hasta la zona de los 1500 en semanal, ¿no? Entonces, bueno, escenario claramente bajista, ¿no? Para F, ¿no? A diferencia de Bitcoin, que mantiene etapa 2, pero aquí etapa 4 en ambos marcos temporales. Y en etapa 4 lo lógico es buscar posiciones cortas, ¿vale? Bueno, pues poco más por nuestra parte. Espero que os haya resultado interesante, bueno, pese a las dificultades técnicas que hemos tenido. Y nada, bueno, vamos comentando durante la semana, ¿vale? Venga, un saludo.